Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder compartir su palabra. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 14 y versículo 12. Vamos a estar viendo unos versículos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombre y bestia, si estuviera en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni aun sus hijos ni sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombre y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor. No librarán a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serán librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella, en sangre para cortar de ella hombre y bestia, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Es preciosa esta escritura. A mí me llamó la atención porque nos exhorta a que nosotros seamos responsables delante de Dios. Si usted se dio cuenta, dice que por su justicia estos tres varones, Noé, Daniel y Job, serían librados si el Señor enviare pestilencia. En el versículo 19 está hablando de pestilencias. Está mandando una serie de catástrofes, pero entre ellas menciona la pestilencia. El tema es: su justicia librará tu vida. Y estos versículos que acabamos de leer de Ezequiel nos sirve para que analicemos nuestra vida, cómo estamos viviendo delante del Señor. Antes de entrar directamente al tema, quiero que analicemos la vida de estos hombres justos, que el Señor los llama justos. Imagínense qué lindo que el Señor pueda ver en nosotros justicia por medio de la sangre de Jesucristo. La vida de Noé encontramos en Génesis capítulo 6, vayamos a Génesis capítulo 6. Vamos a estar viendo Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En este pasaje encontramos cómo Noé halló gracia delante del Señor, y por eso acá en Ezequiel encontramos que el mismo Dios dice que si en medio de la tierra, en medio de la pestilencia, en medio de todos los juicios que Él mandara, estuviera Noé, Daniel y Job, ellos serían librados por su justicia, por vivir rectamente delante de Dios. Entonces aquí encontramos una de las razones por las que Noé sería librado. Luego veamos la vida de Daniel, un hombre de oración, consagrado y apartado para Dios. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Si se da cuenta, en este pasaje encontramos 2 veces se habla de contaminarse y cómo Daniel se cuidaba de no contaminarse. Él no quería comer la comida del rey porque él quería estar en santidad delante de Dios. Se guardaba. Él no era atraído por lo mundano, por las pasiones de este mundo, por lo que su apetito pidiera, sino por obedecer y mantenerse consagrado delante de Dios. Jehová revelaba a Daniel todo asunto del rey. Él era un hombre de oración, y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 2, versículos 17, 18 y en el 19. El Señor le revela a Daniel esos asuntos del rey, aquellas cosas que nadie más ni los sabios podían revelar. El Señor, por medio de la oración de Daniel, él recibía la revelación y él podía explicar aquellos asuntos que el rey quería saber. Y luego tenemos a Job. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1 versículo 1 que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué hombre. Y no lo está diciendo otra persona, no lo está diciendo un ser humano, lo está diciendo el Señor. Que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal es ser apartado de todas aquellas cosas que al Señor no le agradan. Y ser apartado del mal dependía de ser perfecto, recto y temeroso de Dios. Si tú y yo nos sometemos bajo la gracia del Señor, bajo su justicia, bajo su amor, nosotros vamos a poder ser perfectos, rectos y temerosos de Dios. Y ese mismo temor hacia Dios nos va a llevar a apartarnos del mal. El temor de Dios que está hablando aquí no es un temor que tú le vas a tener miedo a Dios, no, es un temor reverente, un temor de que tú no le quieres fallar, un temor de que tú dices, no, si Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, si mi Padre Celestial lo envió para que tomara mi lugar y me salvara, ¿cómo yo voy a ofender a Dios? Yo tengo temor de fallarle. Es decir, te duele fallarle, te duele ofenderlo cuando tú te equivocas, porque como humanos nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero te va a doler. Esa es la diferencia en que si tú haces algo que no está bien y te sientes tan tranquilo y no le tienes que entregar cuentas a nadie. Es la diferencia cuando el Espíritu Santo te toca y tú dices, lo que hice estuvo mal. Señor, perdóname. Tú no te sientes bien hasta que no te doblas tus rodillas y le pides perdón al Señor por aquel pensamiento, por aquella mala respuesta que diste, o por aquel pecado escondido donde tú crees que nadie te ve, pero que Dios te está viendo. Y cuando el Espíritu Santo te redarguye, entonces tú vienes y pides perdón, porque tú tienes ese temor reverente que tú no quieres fallarle a tu Dios Todopoderoso. Entonces, si nosotros nos mantenemos bajo este temor, vamos a poder apartarnos del mal con la ayuda de Dios. Dios mira y toma muy en cuenta todo lo que hacemos. Él conoce nuestros pensamientos y mira nuestro esfuerzo por agradarle. Definitivamente Dios mira nuestro esfuerzo por agradarle. Nosotros necesitamos reconocer que Él mira todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Él mira cada paso que damos. Entonces vale la pena que nos esforcemos. Noé, Daniel y Job tuvieron pruebas, desafíos muy fuertes, pero soportaron y se mantuvieron fieles por su perseverancia en la oración, en la palabra y en la fe del Dios en quien ellos habían creído. Si nosotros analizamos la vida de cada uno de estos hombres que menciona la palabra de Dios, que si estuvieran en nuestros días con esta pandemia que se está viendo, ellos, dice la palabra de Dios, que por su justicia librarían sus vidas. Pero me llama la atención que menciona, ni a hijo ni a hija librarían, sino solamente por su justicia ellos serían salvados. Escuché una profecía iniciando el año que es para la iglesia a nivel mundial. Decía que muchas personas se cansarían este año 2020
debido a los desafíos, tribulaciones y cargas que no podrían soportar, porque la obra de Dios no es por poder ni por fuerza. Si nos damos cuenta, en Zacarías capítulo 4 y versículo 6 dice que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Así que nosotros tenemos que recordar que así como estos grandes hombres se mantuvieron de pie en medio de todas las pruebas que pasaron, las burlas y todo lo que pasó, si ellos se mantuvieron fieles, necesitamos recordar que fue porque se mantuvieron tomados de la mano de Dios, se mantuvieron firmes, tomados de la mano de Dios y creyendo en las promesas que Dios les había dado. Entonces no es con espada, no es con ejército, no es porque ya me las sé, no es que porque yo ya puedo hacer las cosas, no es algo aprendido, es algo práctico. Tenemos que mantenernos en oración, debemos de mantenernos en ayuno, debemos de escudriñar las escrituras y debemos de mantenernos firmes delante del Señor para poder soportar las pruebas, los desafíos, todo lo que se va a venir para la iglesia a nivel mundial, que de hecho ya lo estamos viviendo. Yo escuché esta profecía iniciando el año y la profecía había sido dada en diciembre del año pasado. Entonces nosotros necesitamos tomar la experiencia de estos grandes hombres, el consejo que nos da la palabra de Dios por medio de ellos, de cómo ellos se mantuvieron fieles, cómo ellos soportaron. Un Daniel que fue echado en el foso de los leones, un Daniel que padeció tantas cosas, un Noé que se burlaban de él cuando estaba haciendo el arca, pero le creyó a Dios y siguió construyendo. Job, que siempre estaba intercediendo por sus hijos, y aún su esposa no tenía temor a Dios, pero él se mantuvo firme delante del Señor. Pues de la misma manera, yo no sé cuál sea tu prueba, cuál sea tu lucha, pero déjame decirte que estos varones nos dejan una gran enseñanza de lo que fue su vida y cómo nuestro Dios miraba cada paso que daban, cada actitud que tenía. Él escudriñaba sus corazones al punto de que Él los muestra aquí como hombres perfectos, como hombres rectos, como hombres justos, que podrían ser librados en medio de una situación como la que estamos viviendo. Así que este texto de Ezequiel 14:12 nos enseña que las oraciones de los más grandes intercesores no servirían si los hombres persisten en su incredulidad. ¿Escuchaste? Las oraciones de los más grandes intercesores no servirían si los hombres persisten en su incredulidad. Para este tiempo que estamos viviendo, la intercesión de muchos no servirá de nada si tú no quieres creer en Jesucristo. Si tú no le quieres entregar tu vida a Él, nada se podrá hacer. Ni los hijos se van a salvar por los padres, ni los padres se van a salvar por los hijos. Tú debes ver por tu salvación. Tú debes de desarrollar una relación con Dios y comenzar a amarlo, a conocerlo y prepararte para ese encuentro con el Señor. La intercesión incluso del más santo de los hombres no evitará los juicios de Dios. Necesitamos comprender esto. Noé, aunque era un hombre justo, no pudo por su intercesión evitar que el viejo mundo se ahogara. Si te diste cuenta, Noé intervino, estuvo orando, estuvo intercediendo, estuvo tratando de que la gente entrara al arca, pero su intercesión no evitó que el viejo mundo se ahogara. Job no pudo evitar que sus hijos murieran por la caída de su casa, a pesar de que Job, dice la Biblia, que se mantenía haciendo sacrificios para que fueran perdonados los pecados de sus hijos por si le habían fallado al Señor, porque ellos hacían fiestas cada día de la semana. Dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas, y cada día tenían su banquete, su fiesta, e invitaban a sus hermanas. ¿Y qué hacía Job? Dice que él hacía sacrificios por cada uno de ellos, todos los días oraba, intercedía por ellos, pero aún eso no pudo evitar que sus hijos murieran por la caída de su casa. Es decir, pareciera que Dios da un tiempo. Dios da un tiempo
Él deja que pase el tiempo y te está dando larga y te está esperando y está hablándote y insiste en que tú comprendas el mensaje de salvación. Pero llega aún hasta aquí. Llega un momento cuando el Señor dice: es suficiente. Y creo que lo que la tierra está padeciendo hoy es un suficiente que el Señor nos está diciendo. Se nos ha hablado de mil maneras. Se nos ha hablado de tantas formas, con pruebas, con enfermedades, con tantas luchas, con tanta situación que se nos ha venido, y no queremos entender el llamado de Dios. Se nos ha hablado por amor. El Señor tal vez te sanó en alguna ocasión. El Señor tal vez te dio ese trabajo que tú le estabas pidiendo, pero simple y sencillamente te olvidaste ya de lo que el Señor te dio. Y se te ha revelado de muchas maneras, pero no has querido entender. Déjame decirte que en este tiempo la intercesión ya no va a servir de mucho si tú no quieres humillarte delante del Señor. Ahora la salvación es personal. Ahora nosotros, siempre la salvación ha sido personal, pero la intercesión ha ayudado mucho. Los intercesores pero hoy en día pareciera que el Señor dijo: hasta aquí. Les he hablado, les he dicho de mil maneras y no han querido entender. Ahora mi trato será contigo directamente. Así que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Daniel, aunque era un hombre justo, no pudo evitar el cautiverio de su país. Si nos recordamos, fue el cautiverio porque se había ido, el pueblo de Israel se había ido tras dioses ajenos, estaba adorando otros dioses. Y entonces Daniel fue salvado de ese cautiverio, pero no pudo hacer nada por su pueblo. Entonces, este versículo nos enseña una gran realidad. Una gran nación no puede refugiarse bajo la bondad de unas pocas personas. Una nación, un país, no puede refugiarse bajo la bondad de algunas pocas personas. El Señor está trayendo sus juicios a la tierra y muchos todavía no quieren entender. Él les está hablando, Él les está diciendo, pero quieren seguir sus vidas como si nada estuviera pasando. Yo te digo, esta es una señal de alerta y tú necesitas poner en tu corazón el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que tu vida sea salva, para que tú encuentres esa salvación. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que ahora tú y yo encontremos salvación y escapemos de la ira venidera. Jesucristo nos dejó muy claro que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Marcos 16:15. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Apocalipsis 3:20. Mira, tú estás escuchando hoy la voz del Señor. Él te está hablando, yo te estoy hablando palabra de Dios. Ahora, ¿qué te toca a ti? Abre la puerta. Si tú abres la puerta, Él va a entrar y cenará contigo. Él va a entrar y será tu Señor y Salvador. Pero si tú no abres esa puerta, Él no va a entrar a la fuerza. Así que tú escuchas la voz, pero tienes que accionar. Y levántate y abre la puerta de tu corazón para que Jesucristo entre y puedas alcanzar esa salvación. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón, escucha, tienes que confesar que Jesucristo es el Señor y tienes que creer en tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Entonces serás salvo. Romanos 10:9. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si te diste cuenta, el pasaje está claro de Ezequiel 14:12 en adelante. Como el Señor está mostrando aquí que estos 3 hombres serían librados si estuvieran en la actualidad con nosotros por su justicia.
ellos únicamente serían librados. ¿Será que el Señor podrá decir de nosotros y mencionar nuestro nombre y decir: a ti te voy a librar, a ti te voy a librar, a ti te voy a librar, porque he visto tu justicia, porque he visto que intentas, que tratas, que luchas por mantenerte tomado de mi mano? Te veo en oración, te veo en ayuno, te veo buscando de mí y tratando de hacer las cosas como a mí me agradan. Y eso te va a presentar, te presenta justo delante de mí por medio de la sangre del Cordero. ¿Sabes qué? Su justicia nos presenta justos, pero tú y yo tenemos algo que hacer. Necesitamos mantenernos en esa relación con Dios, en esa intimidad con Dios. Necesitamos creer y seguir creyendo para que hoy en día nosotros podamos alcanzar esa salvación. Y no solamente ser librados de un virus, de una pandemia, ser librados de una condenación eterna, que es lo más importante. Si el día de mañana morimos, pero estamos con el Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros solo estamos pasando de muerte a vida. Necesitamos nosotros tener eso firme en nuestro corazón y nuestros pensamientos, que nuestra vida está en las manos del Señor. Pero ¿qué va a pasar si la muerte nos sorprende y no hemos querido creer en Jesucristo, ni hacerlo nuestro Señor? Queremos que sea nuestro Salvador, pero no lo queremos hacer nuestro Señor, por lo tanto no le obedecemos. Su palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes que debes leer la Biblia, tú sabes que debes orar todos los días, tú sabes que debes cantarle alabanzas y adorar su nombre, tú sabes que debes ayunar, porque de esa manera tú sujetas tu carne y te fortaleces en él, y no lo haces, estás pecando. Y tu relación con Dios no crece y no eres fortalecido en él. Por lo tanto, yo te animo que te acerques al Señor. Acércate a Él, porque Él nos está hablando. Todavía hay tiempo. Todavía la puerta no se ha cerrado. Todavía Él está llamándonos a reconciliarnos con Él y alcanzar esa salvación tan grande. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque siempre me hablas a mí primeramente. Señor, que esta palabra quede en mi corazón, en mi vida, y me ayude, Señor, a mantenerme tomada de tu mano, Señor, y no soltarme de ella. Ayúdame a perseverar en la oración, en el ayuno, en la lectura de tu palabra, Señor, y a desechar todo aquello que no te agrada, Señor. Yo sé que tú eres mi fortaleza y mi pronto auxilio en la tribulación, y mi corazón está confiado en ti, Señor. Si alguien quiere entregarle su corazón a Cristo, si alguien quiere hacer esta oración, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona todos mis pecados pasados y presentes. Ayúdame a serte fiel, a orar todos los días, a leer tu palabra, a vivir para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.